Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con el periodista y autor investigativo Charles del Campo. El último de sus libros es este, se llama El circo de los cavernícolas y en él habla sobre todo del nuevo orden mundial. Muchas gracias por atendernos, Charles. Un placer en poder compartir con ustedes y la audiencia internacional, ¿cómo no? Pues autor, como decía, de 3 libros, el último de ellos este, El circo de los cavernícolas, lo tenemos aquí. En él comentas sobre todo diferentes aspectos de la actualidad, de tus investigaciones, y también hablas del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno mundial. Explícanos un poco qué es esto del nuevo orden mundial. Sí, el libro ha sido completamente impactante y bien difícil de poder conseguir, ya que los medios de comunicación lo han restringido por su contenido. Como decía un gran polifacético y autor ruso, Nicolás Roerich, cuando el divulgar un crimen del gobierno se convierte en una criminalidad, es porque estamos siendo regidos por criminales. Entiendo que haces un paralelismo entre el gobierno mundial y el crimen. Claro. El nuevo gobierno mundial, antes de llegar a esa énfasis, es muy importante, porque todo empieza cuando Estados Unidos, tiránicamente, todos los senadores y congresistas trataron de diversificar la batalla que siempre ha sido entre el comunismo y tratar de establecer un enemigo nuevo llamado terrorismo. Y el terrorismo fue creado, desafortunadamente, en septiembre del año 2001, el 9/11, por Estados Unidos. Y esto ya cesó de ser una conspiración, es súper obvio. Y ahí es donde se establece la excusa de que hay terrorismo en todos los países y células para ellos poder expandirse con la excusa de estar peleando la gran batalla de terrorismo. ¿Y por qué Estados Unidos está haciendo esto y diversificando la atención fuera del comunismo hacia el terrorismo? Porque es la llave que ellos estaban buscando y sacrificaron a todas las víctimas, que fueron 3.000 de las Torres Gemelas, para usar eso como una excusa a lanzarse a entrar en un convenio con el comunismo. Porque Estados Unidos estaba planeando en exportar el 90% de su manufactura a China comunista. Y eso se llama en inglés trading with the enemy, comercio con el enemigo, donde se crean grandes embargos. Entonces ahí en esos momentos empezaron a participar todos los monopolios y todas las personas de la burocracia empezaron a tener acceso a comercio, de lo cual estaba restringida a las personas. Y claro, como consecuencia macroeconómica, la infraestructura económica de Estados Unidos empezó a decaer porque el pueblo se vio en millones por porcentaje desempleado. Ya que mencionabas el 11 de septiembre, ¿no? Ese terrorífico atentado terrorista que muchos, entre los que por lo que veo te incluyes, denominan como un autogolpe, ¿no? Sí. Después de ese atentado terrorista, después de ese 11 de septiembre, se creó una nueva realidad, pero también hubo pues una nueva legislación, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Acta Patriótica, ¿no? Aquí en Estados Unidos. ¿Cómo valoras tú que el gobierno haya dado esos pasos, que se haya abierto el Acta Patriótica, que ahora, más de 10 años después, pues está empezando a sembrar muchas dudas, ¿no? Claro. No, lo primero que estos corruptos senadores y congresistas, de lo cual fueron pagados por cabildeo de la industria de armamentos para mantenerse en silencio, lo primero que el gobierno tenía que hacer era empezar a desmantelar cautelosamente la constitución de su país. Y eso es ilegal en sí. Y lo más sorprendente de todo esto es que el pueblo se ha mantenido en una apatía colectiva, sin crear ninguna revolución, sin crear ninguna oposición. Y esto es lo más sorprendente, porque estamos viendo ahora canales y prensa de comunicación como la de RT, televisión, donde Rusia se está democratizando cuando Estados Unidos se está convirtiendo en un país totalitario, semifascista, donde la dictadura ya es aceptada por el 90% de la sociedad. Y eso es algo muy peligroso. Pero volviendo al tema de esto de los armamentos, ellos fueron y pudieron sobornar, bajo cabildeo, lo que se llaman los lobistas, a todos los senadores y congresistas. ¿Y qué es lo que hay que hacer hoy en día? Estas personas que han tiránicamente traicionado a su patria no son americanos. Entonces nosotros, personas como Assange, Bradley y Snowden, son los grandes titanes que están representando los intereses de la Constitución y han tenido que abandonar a su país, y otros que están encarcelados por representar los intereses de ser americanos.
Entonces ahora hay consecuencias de sanciones a todo aquel que trate de hacer la expresión de libertad, no solamente verbalmente y en la comunicación, sino también en las editoras. Comentabas esa apatía, ¿no?, también de la sociedad, y lo digo porque hablamos de Bradley Manning, de Edward Snowden, de Julian Assange, gente... a lo mejor dejemos a Julian Assange, que no es estadounidense, pero los otros dos sí, y digamos que han tomado riesgos personales. Uno de ellos va a pasar 25 años en la cárcel sí o sí. Y es cierto, ¿no? No hemos visto... Sí hay un movimiento, pero no hemos visto pues protestas masivas, no hemos visto una revolución aquí en Estados Unidos cuando se ha descubierto todos estos programas como el programa Echelon o el programa PRISM, en definitiva que, vamos, espiaban a los ciudadanos, ¿no? Y no hemos visto en Estados Unidos ese levantamiento social. ¿Es esto esa anorexia mental que comentas en tu libro? No, tremenda pregunta. Mira, yo te digo, sociológicamente lo que ha pasado es lo siguiente. Estados Unidos tiene el conocimiento de su población en mantenerlos entretenidos. Y la propaganda ha podido indoctrinarlos a todos ellos a estar dictatorialmente siguiendo todo lo que Estados Unidos propone, aunque sea en estos momentos injusto e ilegal. Por ejemplo, yo no soy reconocido, pero soy la primera persona en el mundo antes de la invasión a Irak en decir que no existían armas atómicas en Irak y que todo era una excusa para invadir el país y remover al presidente electo para Estados Unidos poder, con la industria de Halliburton, corrida por Dick Cheney, poder extraer el petróleo gratuitamente y repartírselo entre los aliados. Y esto es completamente ilegal y la OPEC no hizo ninguna intervención. Y las Naciones Unidas se mantuvo completamente aislada de tratar de llevar a cabo las sanciones de Estados Unidos de invadir ilegalmente. Y después viene Afganistán, después viene Somalia, después viene Libia. ¿Qué es lo que va a pasar? Eventualmente en Estados Unidos es quien está engendrando el terrorismo y financiándolo en estos momentos para poder seguir con la industria arsenal creando billones y trillones de dólares. Y esas son, digamos, las etapas que está, en tu opinión, pues llevando a cabo Estados Unidos, ¿no? Mencionabas Irak como la primera de ellas. Ahí también ha habido muchísimas víctimas, ¿no? Víctimas iraquíes, pero también gente, estadounidenses, que creyeron esta idea, se fueron a ciegas, por decirlo de alguna manera, en lo que muchos han calificado como el primer sitio que les mandaron, ¿no? Sí. A dejarse la vida. ¿Cómo ves tú esa generación? Pues es una generación completa de jóvenes, sobre todo, hombres y mujeres de este país, que se han dejado la vida o se han dejado partes del cuerpo o vuelven con problemas psicológicos. ¿Cómo ves tú que se haya perdido toda esa generación por al final ir a un sitio, y como tú bien decías, eras de los primeros en sacarlo, donde no habían armas de destrucción masiva? Sí, no, algo que quiero dejarle a la audiencia saber, ¿no? Cuando uno es un periodista investigativo tiene que demostrar evidencia para corroborar lo que se está diciendo. Y yo nunca he sido partícipe de teorías ni alegaciones. Algo en primicia para tu audiencia es este documento, de lo cual yo estuve en el entrenamiento del Pentágono, donde nos estaban dando años previos al 2001, del 9/11, diciéndonos que el Departamento de Inteligencia de Israel, la Mossad, estaba proveyendo la inteligencia a Estados Unidos de los eventos que iban supuestamente a pasar el 9/11 y en las torres. Entonces, después Estados Unidos dejó que esto pasara. ¿Por qué? Entonces, una cosa que es completamente absurda, de los 19 terroristas, 18 eran de Arabia Saudita. ¿Por qué y cómo Estados Unidos justifica invadir a Irak, a Afganistán y después ahora estar amenazando a Irán porque tienen posesión de bombas atómicas? Y la tiene también Israel. Israel tiene más bombas atómicas que cualquier otro país en toda Europa. Y entonces Israel está completamente detrás del telón, influenciando a Estados Unidos para que militarmente y estratégicamente empezar a eliminar a sus contrincantes. Y los americanos ciegamente se piensan que son patrióticos peleando una guerra justificada en contra del comunismo o terrorismo. Estados Unidos está tratando de eliminar bajo asesinamientos clandestinos a presidentes. El presidente soberano electo, Rafael Correa, iba a ser víctima de un francotirador por Estados Unidos.
El presidente Hugo Chávez, electo, sea socialista o comunista, que hay que respetarlo, no era enemigo de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos quería invadirlo mientras él estaba en poder para quitarle las petroleras. Y Estados Unidos mandó submarinos Trident por la isla de Margarita para hacerle una invasión eminente. Y de esto nunca se habló. Y Colombia estaba sirviendo de trampolín para las fuerzas especiales del Delta y los Navy SEALs entrar y hacer operaciones subversivas. Cuando Hillary Clinton estaba corriendo en el Partido Demócrata en contra del presidente electo ahora, Obama, ella dijo por la CBS, antes del procedimiento de las elecciones, dijo lo siguiente: si soy electa presidente de Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es poner una bomba atómica en Irán. Eso es una acusación bastante fuerte y hay que estar desbalanceado psicológicamente para estar incitando una guerra injustificada cuando los iraníes nunca han sido enemigos de Estados Unidos. Y si vamos a hablar de lo único que Irán ha hecho, fue en la época cuando el expresidente Jimmy Carter estaba de presidente, cuando lo de la embajada de Irán era porque Irán quería expulsar a todos los agentes espías de la CIA que estaban creando operaciones subversivas para tratar de hacer un autogolpe e instalar a otro Shah de marioneta, y estas personas radicales musulmanes no querían eso. Pero Hillary Clinton, después de esas palabras, no ganó la presidencia, pero sí ocupó la Secretaría de Estado. Y quién sabe si se presente a las próximas elecciones. Algo sorprendente, y deja saber la corrupción hasta dónde llega en estos momentos en toda la cúpula de la infraestructura americana. Los americanos se han convertido, el gobierno, ¿no? Porque el gobierno americano ahora no representa los intereses de los americanos. ¿El gobierno no representa los intereses de los americanos? En nada. Tú le preguntas a cualquier americano y hay dos puntos esenciales. O tiene miedo a hablar por represalias, o dice esto es lo que está pasando y es la realidad, pero no tenemos nada que hacer. Estamos completamente encarcelados en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Le dan el poderío ese y aún así empieza ella a explotar, como cuando el suceso, como ejemplo, que pasó con el video que se llama Asesinamiento Colateral, que Bradley Manning le suministró a Julian Assange. Algo sorprendente, porque ella estaba tratando de encubrir una criminalidad. Y si miramos ese video que todavía está puesto en YouTube y en el internet, vemos a este helicóptero, a este teniente y a la persona disparándole con un 50 calibre a periodistas investigativos que estaban haciendo un filmaje, 18 de ellos, hasta con niños. Pero ¿qué es lo que hace el video sorprendente? Es que los soldados americanos se estaban riendo, se estaban divirtiendo, estaban diciendo cosas insólitas. Estos son cobardes, sabiendo que ninguno tenía un arma, porque era completamente visible, y esto es transparente en el video, de que lo que tenían eran cámaras, y era solamente una cámara y estaban entrevistando. Y entonces, ¿por qué lo harían? Quiero decir, si tú eres un soldado de cualquier nación, sabes que te vas a meter en problemas, en teoría, si disparas a periodistas, ¿no? Por eso es que el libro se llama El Circo de los Cavernícolas. Por eso te quería preguntar. Porque hemos salido de la época paleolítica, donde estaban los cavernícolas viviendo como Cro-Magnos en caverna, y nos hemos reintegrado a cavernas modernas, y no hemos evolucionado por más tecnología que tengamos. Y ese es el problema del humano. Ha cesado de ser humano. Entonces, mientras tú tienes un gobierno que te está oprimiendo a convertirte en salvaje, eso trae consecuencias sociológicas, psicológicas, económicas. Entonces, algo sorprendente. Un punto muy interesante de todo esto es cómo ver cómo sangrientemente Estados Unidos y muchos de los soldados no tienen ninguna evasión en matar niños y mujeres inocentemente. Yo soy coincidencialmente el primer latino en el 2004 en ser contratado por el Pentágono en Blackwater. Una de mis órdenes después que pasé el entrenamiento, que iba a ser desplazado a Afganistán, era lo siguiente. Un punto de protección ejecutiva era lo siguiente, y me decían, cualquier niño o mujer que estén en parte de la logística, hay que matarlos. Y en ese momento yo dije, no, yo no firmé para eso, eso es ilegal. Y sabes una cosa, hay que tener una creencia religiosa en alguien. No importa si es en Mohammed con el Corán.
No importa si es con Krishna en el Bhagavad Gita, no importa si es Jesucristo en la Biblia, pero tenemos que tener un punto de referencia de nuestras vidas para evadir estas tentaciones que son demonológicas y nos está haciendo daño. Entonces Estados Unidos está ahora en estos momentos incitando guerras nucleares, de que solamente no va esto a crear víctimas en estos países soberanos, aunque sea Corea del Norte, tú sabes, las consecuencias en los países subsiguientes aliados van a sufrir. El planeta va a sufrir, el ambiente va a sufrir, el agua, los alimentos, esto trae consecuencias. Entonces tenemos que ver una cosa muy seria y estamos descartándonos. Es Estados Unidos el que se ha convertido en el enemigo del planeta. Ha llegado el momento de hacer una pausa en esta conversación con el periodista Charles del Campo. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, continuamos con esta interesante conversación en la que estamos analizando un gran número de temas con el periodista y autor investigativo Charles del Campo. Te preguntaba, ¿qué es el gobierno mundial? Parece que ahora uno entiende que el gobierno mundial no deja de ser otra cosa, el enemigo del planeta, o lo que es lo mismo, Estados Unidos y sus aliados o intereses a nivel internacional. Claro, el gobierno mundial está compuesto de aristócratas, burgueses, multibillonarios, de cuales controlan los monopolios existentes hoy en día. Estos hacen cabildeos en Estados Unidos, de lo cual cada año Estados Unidos se gasta en cabildeo, en el gobierno, 92 millones de dólares. Quiere decir que cada congresista y cada senador coge dinero de eso para hacer legislaciones de los intereses de los grandes monopolios. Recordémonos que el plan de reconstrucción de Irak y Afganistán fue dado a todos estos monopolios, de lo cual excluyeron a todas las industrias latinas, todas las industrias menores que querían participar de eso. Quiere decir ya que el capitalismo controlado cesa de ser. Por eso es que Estados Unidos se ha convertido en un país dictatorial semifascista. Semifascista porque imponen, inquebrantan y hay consecuencias. Y lo más sorprendente es que la prensa americana oprime este conocimiento para no educar al ciudadano. Pero lo interesante de todo esto, prensa como la de RT está ahora desafiando los grandes canales que están preestablecidos de hace años, porque están dando al descubierto programas como este que crean conciencia y ciertas personas sacrifican su vida para llevar a cabo objetivos donde la humanidad no sufra tanto. Por eso que estamos en una economía global de un caos que ha sido engendrado por el nuevo gobierno mundial basado en los monopolios y Estados Unidos sirviendo como el director de todo este panorama, haciéndole jaque mate a todo el mundo. Próximamente, todo Centroamérica, todo Hispanoamérica va a ser extremadamente explotado por Estados Unidos. Por lo siguiente, Estados Unidos carece de una cosa muy esencial. Tienen las bombas atómicas más grandes del mundo. No vacilarían en desemplear y matar a millones de personas inocentemente. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero Estados Unidos carece de alimentos y de agricultura para poder darle alimento a todos sus ciudadanos. Todo tiene que ser importado. Pero pues al hilo de esta afirmación, recuerdo que recientemente Joe Biden dijo al vicepresidente de Estados Unidos que América Latina dejaba de ser el patio trasero de Estados Unidos. Pero tú ves un futuro diferente, ¿no? Tú ves una América Latina que le va a hacer tanta falta a Estados Unidos que va a volver un poco, digamos, a tener ese control por parte de su vecino del norte. Mira, el director famoso Oliver Stone creó un documental llamado South of the Border. Muy polémico, pero bien transparente. Y cogió a muchos de estos presidentes. Rafael Correa, la presidenta en aquel entonces de Argentina, Nicaragua, Ecuador, como mencioné, y otros países. Y se les hizo una pregunta y ellos dijeron, si no nos unimos, incluyendo Bolivia, vamos a continuar siendo esclavos de Estados Unidos, donde vienen aquí a explotarlos por el IMF, el Fondo Monetario Internacional, de los cuales hacen unas imposiciones a nosotros y de los cuales vienen las petroleras y otras corporaciones aquí a explotar los ecosistemas.
y de lo cual el soborno es lo que rige. Y estos presidentes ahora, que están siendo injustamente acusados de comunistas y socialismo, es toda una decepción para desacreditarlos, porque lo que están haciendo es uniéndose. Y afortunadamente, el expresidente Chávez lo que había creado era un sistema que se le llamaba el sistema bolivariano para tratar de saldar la cuenta del IMF, y lo hizo. Y el IMF estaba negándose en aceptar eso. Entonces, de los billones de dólares que crea las petroleras de Venezuela, ellos pudieron darle préstamos a estos países sin interés para poder seguir subsistiendo. Y yo creo que hace falta una unificación en toda Latinoamérica para tratar de prevenir lo que Estados Unidos está planeando en contra de ellos en el futuro. Y hay que alertarse de esto, porque Estados Unidos, yo me recuerdo que todo esto empezó en el momento que Estados Unidos quebrantó una ley internacional impuesta por las Naciones Unidas, que pudieron salirse con la suya. Hicieron un desplazamiento para ir a arrestar a Manuel Noriega. Y murieron miles de personas inocentes y civiles en Panamá. Cuando yo vi que pasó eso, porque Noriega era un ex agente y aliado de Estados Unidos, lo que pasa es que el presidente Bush Sr. tenía interés de un dinero de droga que había sido confiscado y el presidente padre Bush quería ese dinero y Noriega se negó y por eso le dieron la invasión. Después vino Granada y después subsiguientemente yo dije, esta es la teoría del domino, conocida en ciencias políticas. Se cae un domino, subsiguientemente otro. Los comentarios que haces, la línea que llevas, me recuerda mucho a la línea que llevaba Julio Carlos Pérez, ¿no? Sí. Tuve el placer de entrevistarle recientemente. Como bien sabemos, pues nos dejó también recientemente y descanse en paz. Siempre en sus intervenciones hablaba de que, bueno, un poco igual que tú, ¿no? De que se le perseguía, de que tenía problemas para sacar sus libros, para poner ahí afuera sus ideas. Hay censura, incluso vosotros tenéis, la gente que estáis detrás de estas teorías, ¿tenéis que temer por vuestra vida? Yo creo que Julio Carlos Pérez y Pérez, que trabajó para la CIA por más de 30 años y un tremendo autor en su libro muy reconocido de Maine a Bagdad, 15 días antes de su fallecimiento, él me llama y me dice, Charlie, tengo miedo de que voy a ser asesinado por la inteligencia de Israel, la Mossad. Como muchas personas saben, él estaba envuelto en la liberación de Palestina y los derechos y los abusos de los cuales Israel ha sido sancionado por las Naciones Unidas en esto. Pero bueno, él decía la desinformación que la prensa de Estados Unidos le da a los palestinos que son terroristas. Y no lo son, ¿no? Julio me mencionó que él temía que iba a morir. Después llamo a los 15 días a su esposa y me dice, mira, él falleció ayer. Me quedó completamente sorprendido. Y digo, ¿cómo puede ser posible? Y me dice, entró al hospital porque sentía nada más que una falta de respiración como si nada. Le dieron un cuarto, almorzó de lo más bien. Después me llamó y me dice, mi amor, ve y busca a la enfermera que quiero charlar con ella. Me falta un poquito de oxígeno. Cuando regresó, fallecido completamente. Y eso me quedó a mí completamente sorprendido. Porque qué coincidencia que 15 días previos a eso, él me estaba divulgando esto. Sí, autores como nosotros, personas que no somos autores de telenovelas, nosotros nos convertimos en autores porque hemos estado directamente envueltos en operaciones, tanto privadamente como gubernativamente. Y de ahí surgen personajes como nosotros que quieren divulgar la verdad porque somos humanistas, somos demócratas, somos capitalistas, no somos personas que estamos tratando de abusar el sistema. El punto de referencia mía para todo esto es proconstitucionalista. Entonces están personas como nosotros, nos convertimos en objetivos y somos sancionados. No necesariamente por un francotirador, porque deja forénsica, entonces ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que fue un acto de una operación clandestina, pero puede ser médicamente, puede ser por una sustancia, hay miles de maneras, por un accidente de carro, saben cómo inventársela para dejar en duda si fue asesinado o fue un accidente. Yo personalmente sí he tenido atentados. Me han quemado la computadora, me han entrado a mi casa igual que Julio, y yo los dejo, porque ese es el riesgo que tomamos. Y no solamente nosotros como autores, ahí está Julian Assange, ahí está Edward Bradley, ahí están estas personas que han sido sentenciadas injustificadamente por ser titanes de la verdad. Para terminar, hablábamos de la conspiración del 11 de septiembre
Este año 2013 se cumplen 50 años de otra gran conspiración norteamericana, ¿no? La muerte del presidente Kennedy en Dallas. Hay paralelismos entre el 11 de septiembre y la muerte del presidente Kennedy. Por ejemplo, informes previos en ambos casos que alertaban de que algo iba a pasar, ¿no? En el caso de Kennedy, por ejemplo, de que a la persona que se le acusó finalmente de ser el único autor, ¿no? En México, en el DF, ya había salido unos días antes, diciendo, unas semanas antes, que iba a atentar contra el presidente, etcétera, y se dejaron que estas cosas pasaran. Te lo pregunto también porque veo que en tu libro, El circo de los cavernícolas, hay una dedicación especial a Kennedy. Cuéntame un poco por qué de esta dedicatoria al presidente y qué paralelismos ves entre el 11 de septiembre y la muerte de Kennedy. El libro está completamente dedicado a JFK por lo siguiente. Y es una cosa que el presidente dijo 7 días antes de fallecer. Y él dice lo siguiente: hay una conspiración en este país para esclavizar a cada hombre, mujer y niños. Antes de dejar este alto cargo, tengo la intención de exponer este complot. Esto lo dijo 7 días antes de ser asesinado. ¿Qué relación hay con esto al 9/11 y el nuevo gobierno mundial? Todo se compagina como un rompecabezas, donde paulativamente las personas que están en la cúpula lo han estado moderadamente poniendo para hacer un jaque mate ante el mundo completo de todos los países soberanos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que recordar, y esto está documentado y quiero que la audiencia tenga presencia de esto bajo la computadora, el presidente Bush, papá, ¿no? Dijo en septiembre 11 de 1991, bajo el Congreso de Estados Unidos, y esto está documentado en videos: nosotros vamos a alterar la Constitución de Estados Unidos y con la ayuda de las Naciones Unidas vamos a crear un gobierno mundial. Esas palabras en ese momento muchas personas las descartaron y no escucharon bien porque seguro estaban tomando cerveza los americanos o fumando la marihuana. Al caso que estamos viviendo ahora, después de un periodo de varias décadas, esa pesadilla. Yo soy muy creyente que para salvaguardar este país hay que inmediatamente arrestar y erradicar fuera todos los congresistas y todos los senadores y todos los jueces de Washington, D.C. lo antes posible. Si eso no se hace, Estados Unidos en los próximos 10 años decae y colapsa completamente, no solamente económicamente, sino en toda su burocracia. Entonces ves un desorden y uno se tiene que poner a preguntar: ¿estos americanos son los que están dispuestos en los submarinos Trident con misiles nucleares a crear un apocalipsis al mundo? Esto es algo peligroso e impactante para el futuro. Pues con esa predicción sobre el futuro que nos espera, solo me queda agradecerte esta conversación y nada, agradecerte realmente tu opinión. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes solo me queda agradecerles su atención y despedirles hasta la próxima edición del programa Entrevista. En inglés, trading with the enemy, comercio con el enemigo, donde se crean grandes embargos. Entonces ahí en esos momentos empezaron a participar todos los monopolios y todas las personas de la burocracia empezaron a tener acceso a comercio, de lo cual estaba restringida a las personas. Y claro, como consecuencia macroeconómica, la infraestructura económica de Estados Unidos empezó a decaer porque el pueblo se vio en millones por porcentaje desempleado. Ya que mencionabas el 11 de septiembre, ¿no? Ese terrorífico atentado terrorista que muchos, entre los que por lo que veo te incluyes, denominan como un autogolpe, ¿no? Sí. Después de ese atentado terrorista, después de ese 11 de septiembre, se creó una nueva realidad, pero también hubo una nueva legislación, ¿no? Explícanos un poco qué es esto del nuevo orden mundial. Sí, el libro ha sido completamente impactante y bien difícil de poder conseguir, ya que los medios de comunicación lo han restringido por su contenido. Como decía un gran polifacético y autor ruso, Nicolás Roerich, cuando el divulgar un crimen del gobierno
se convierte en una criminalidad, es porque estamos siendo regidos por criminales. Entiendo que haces un paralelismo entre el gobierno mundial y el crimen. Claro. El nuevo gobierno mundial, antes de llegar a esa énfasis, es muy importante, porque todo empieza cuando Estados Unidos, tiránicamente, todos los senadores y congresistas trataron de diversificar la batalla que siempre ha sido entre el comunismo y tratar de... Por ejemplo, del acta patriótica, ¿no? Aquí en Estados Unidos. ¿Cómo valoras tú que el gobierno haya dado esos pasos, que se haya abierto el acta patriótica, que ahora, más de 10 años después, pues está empezando a sembrar muchas dudas, ¿no? Claro. No, lo primero que estos corruptos senadores y congresistas, de lo cual fueron pagados por cabildeo de la industria de armamentos para mantenerse en silencio, lo primero que el gobierno tenía que hacer era empezar a desmantelar cautelosamente la constitución de su país. Y eso es ilegal en sí. Y lo más sorprendente de todo esto es que el pueblo se ha mantenido en una apatía colectiva, sin crear ninguna revolución, sin crear ninguna oposición. Y esto es lo más sorprendente, porque estamos viendo ahora canales y prensa de comunicación como la de RT, televisión, donde Rusia se está... Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con el periodista y autor investigativo Charles del Campo. El último de sus libros es este, se llama El circo de los cavernícolas y en él habla sobre todo del nuevo orden mundial. Muchas gracias por atendernos, Charles. Un placer en poder compartir con ustedes y la audiencia internacional, ¿cómo no? Pues autor, como decía, de 3 libros, el último de ellos este, El circo de los cavernícolas, lo tenemos aquí. En él comentas sobre todo diferentes aspectos de la actualidad, de tus investigaciones y también hablas del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno mundial. Establecer un enemigo nuevo llamado terrorismo. Y el terrorismo fue creado, desafortunadamente, en septiembre del año 2001, el 9/11, por Estados Unidos. Y esto ya cesó de ser una conspiración, es súper obvio. Y ahí es donde se establece la excusa de que hay terrorismo en todos los países y células para ellos poder expandirse con la excusa de estar peleando la gran batalla de terrorismo. ¿Y por qué Estados Unidos está haciendo esto y diversificando la atención fuera del comunismo hacia el terrorismo? Porque es la llave que ellos estaban buscando y sacrificaron a todas las víctimas, que fueron 3.000 de las Torres Gemelas, para usar eso como una excusa a lanzarse a entrar en un convenio con el comunismo. Porque Estados Unidos estaba planeando en exportar el 90% de su manufactura a China comunista. Y eso se llama